Vale, hoy estamos con José Miguel Rivero, director industrial del grupo Iberconsa. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar un poco de datos, datos industriales y de plantas industriales. Bienvenido. Cuéntanos, Gracias. para empezar, si quieres, un poco quién es José Miguel Rivero. Bueno, pues soy un ingeniero industrial con 20 años o 21 años ya de experiencia en el mundo de las operaciones, bueno, en diferentes roles. De esos 21 años, 15 en la industria de la automoción, insisto, en diferentes posiciones, pero siempre dentro del área operativa. Y pues ya 6 años llevo en la industria de alimentación, pues en roles de dirección de planta, en este caso en Ibercosa como director industrial del grupo. Vale, fenomenal. ¿Y qué hace Iberconsa y cuál es tu trabajo, tu labor allí? Bueno, Iberconsa es una compañía que justo este año acaba de cumplir 40 años de historia. Es el productor número uno del mundo de merluza, gambón salvaje. Comercializamos también otros productos y somos un player muy importante, por ejemplo, en el calamar. Tenemos una flota de unos 50 barcos, 6 plantas productivas en países como Argentina, digamos, tenemos el mayor grueso de nuestra operación, en Namibia, Sudáfrica y una planta productiva aquí en España, en Vigo, en Bouzas. Y bueno, pues tenemos un proyecto ahora muy ambicioso de crecimiento y bueno, cada vez intentando forzar o ser más presentes en la cadena comercial con la materia prima que genera nuestra flota y cada vez con mayor presencia en el mundo del retail. Y mi función como director industrial, pues bueno, pues es desarrollar las estrategias industriales para bueno, ganar competitividad, flexibilidad y ser capaces de desarrollar procesos que puedan transformar de la mejor forma posible pues, nuestra materia prima, que es al final con lo que trabajamos, para generar productos a tiempo y de acuerdo a las demandas de nuestros clientes. Vale, bueno, escuchando un poco tu background, no puedo evitar sino preguntar qué diferencias encuentras entre sectores tan aparentemente diferentes, ¿no? Como son automoción y alimentación. Mm. Bueno, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo porque, bueno, cuando has estado 15 años, que ya es un tiempo relevante en un sector y cambia, pues bueno, siempre alguien te hace esa pregunta y es muy diferente. Y la verdad que yo diría que no tanto. No tanto a lo mejor como la gente puede pensar. Obviamente los productos son diferentes, es decir, no es lo mismo un coche o un componente de un vehículo que cualquier de los productos que se pueden encontrar en el supermercado, pero al final, detrás de cada uno de los productos, ya sea un coche, una bolsa de merluza en nuestro caso, una lata de conserva o cualquier otro producto de alimentación, hay un proceso, ¿vale? Hay un proceso donde hay personal, donde hay máquinas, donde hay variables productivas, donde existe pues un funcionamiento en las fábricas que en general no es tan diferente. Entonces, realmente en mi transición de un sector a otro no noté esas grandes diferencias, ¿vale? Ujú. Por al final se busca en todos los sectores pues la máxima competitividad, la mejora en costes, se busca la seguridad de las personas, obviamente, como prioridad, la seguridad alimentaria o seguridad del producto. Por tanto, las diferencias no son tan grandes gestionando operaciones industriales como la gente pudiera pensar. Quizás en el área de comercial, marketing, de la que no soy un experto, pues probablemente sí que haya, obviamente, muchas diferencias en cómo llegar al cliente o al consumidor final. Pero en el área de operaciones creo que es mayor el número de coincidencias que de diferencias. Y desde luego, en mi caso particular, todo lo aprendido en esa etapa de automoción, pues me ha sido extremadamente útil en mi presente en el sector de alimentación. Vale, y hablando ya un poquito más de gestión de datos, pues ahí sí que has notado diferencias, ¿no? Un poco, cuéntanos tu, Sí, tu bueno, experiencia ahí. quizás la diferencia mayor es que obviamente en la automoción, en muchos desarrollos tecnológicos del tipo que sea, pues es un sector mucho más competitivo, más tecnológico en muchas ocasiones y en cierta forma pues lleva unos años de ventaja. Aunque yo creo que esa ventaja poco a poco se va recortando porque sí que es cierto pues que cada vez hay más transición o más intercambio de profesionales entre sectores y de empresas incluso, ¿eh? No solamente, es decir, antes quizás había empresas de todo tipo más focalizadas en un sector y ahora mismo pues bueno, pues han descubierto que hay ese tipo de sinergias y pueden trabajar en sectores diferentes aportando pues ese valor. Por tanto, sí que existe una diferencia, a cierto grado obviamente de ventaja en el sector de automoción sobre la alimentación. Sí que en ese sentido, pues el sector de automoción pues, ha estado más acostumbrado a trabajar de una forma quizás más sistemática en procesos de mejora, de análisis de información,
de ser más sistemático en esa captura de datos y análisis de los mismos, pero bueno, esta es una tendencia o una forma de pensar que cada vez más está llegando al sector de la alimentación y creo que ese gap que existe se está recortando y se recortará sin duda en los próximos años. Vale, y aquí, ¿por qué crees que es tan importante que los directores de planta o directores industriales, como en tu caso, trabajéis con datos? Bueno, una de las cosas, digamos, casi como leitmotiv o como mantra que tenemos en nuestra actividad es, y creo que es una forma, bueno, si alguien conoce o recuerda el círculo Deming de PDCA, ¿no? De planificar, hacer, controlar y después actuar, pues nosotros quizás lo tenemos un poco más desarrollado para seguirlo, para que sea más intuitivo para algunas personas que simplemente el PDCA, y es ninguna actividad sin datos, ningún dato sin análisis, ningún análisis sin conclusión, ninguna conclusión sin acción y una acción sin seguimiento. Es decir, en el día a día de una planta de pequeño tamaño, de medio tamaño y de gran tamaño, es decir, una planta ya industrial, sea cual sea su tamaño, se genera un montón de información, un montón de variables que tienen que ser procesadas de una forma para arrojar esos datos con los que puedas trabajar y tener una visión objetiva de las cosas que pasan y en función de las diferentes casuísticas y problemas que tienes, intentar priorizar para establecer programas de mejora. Es decir, en los sectores, en todos, como hablamos, la competitividad, el reducir los costes, en ofrecer el mejor valor añadido a tu cliente, pues requiere constante mejora. Y la mejora hay que basarla en base a unas acciones, y esas acciones vienen de un análisis de una información, y esa información tiene que ser objetiva y basada en tiempo real. Es decir, de nada nos vale analizar qué bien o qué mal lo hicimos en el año 97, porque estamos en el 2021, por tanto la información online es la que da valor, y tampoco de nada nos vale intentar procesar de una forma manual cientos de planillas de hojas, porque al final lo normal es que la gente acabe tan exhausta en la recopilación de la información que no haya tiempo para el análisis. Y muchas veces cuando eso pasa y la información no es de forma inmediata y está bien analizado cuál es el origen y la inmediatez de ese dato, pues lo que pasa es que son informaciones que vienen desvirtuadas, no son fiables, probablemente vienen con cierto sesgo y por tanto no aportan valor. Totalmente de acuerdo. Aquí, bueno, a veces hablamos con algunos clientes o, bueno, potenciales clientes y nos dicen que, bueno, que con el RP, ¿no? Y con el Excel ya tienen todo lo que necesitan en ese aspecto. O sea, comparten la filosofía de análisis de datos, pero dicen, oye, yo con el RP y el Excel ya me apaño. Pero claro, ninguna de esas dos herramientas te ofrece el dato, vamos a llamar al milisegundo, pero al minuto. ¿Cuán importante es realmente el tiempo real? Desde tu perspectiva. Es clave, no solamente el tiempo real, sino también que la información que tengas sea visual y sea entendible por diferentes tipos de público. Cuando hablamos de inmediato, ¿inmediato se puede considerar al día siguiente? Pues quizás sí, ¿no? Quizás no todas las variables tengas que medirlas cada 10 minutos ni estar controlándolas de forma horaria. Hay cosas que sí, porque la productividad es una cosa que o controlas ahora mismo, tomas la decisión para evitar una pérdida, o mañana, pues bueno, pues en tu cuenta de resultados ya habrá arrojado una pérdida por no haber gestionado de la mejor forma posible una situación. Pero bueno, sí que es cierto que hay informaciones que pueden estar en un RP que puedan ser consultadas al día siguiente y quizás sea válido. Por ejemplo, un rendimiento, pues probablemente no tenga mucho sentido controlar un rendimiento de una materia prima al minuto, a la hora. Tienes que cerrar la orden de fabricación para ver si tu rendimiento ha sido bueno o malo. El problema de los RPs es que los RPs están normalmente pensados para tener un grado de robustez y de análisis del negocio y hacer una serie de funciones que no son las más, y eso les confiere un aspecto que no es lo más amistoso, lo más visual o intuitivo, para que esa información pueda ser compartido con operarios, con jefes de equipo, e incluso con responsables de producción, para que puedan utilizar esa información de la forma que puedan entenderla de una forma rápida. Entonces, para mí son cosas complementarias. Un RP obviamente es útil, cumple su función, pero no da en muchos casos la inmediatez. No siempre, insisto, la inmediatez es algo que sea necesario en todas las variables que queremos medir, pero desde luego un RP no te arroja ese componente user-friendly para que la información llegue a todas las personas, ¿no? Y genere valor pues desde cualquier operario de una de nuestras líneas. Y por otra parte el Excel, pues bueno, el Excel es una herramienta fantástica como es el PowerPoint y el Word, y vale para muchas cosas,
pero al final pues no deja de tener también un componente manual, en el sentido de que tú tienes que volcar muchas veces los datos en un Excel, es una persona la que teclea, la que mete el dato, la que al final lo analiza y la que al final potencialmente puede desvirtuar la información. O sea que el RP y los Excel son bienvenidos, son útiles, pero si realmente alguien quiere pensar que su información es la mejor posible y que la arroja quizás el mayor beneficio, pues tendrá que pensar en cómo digitalizar con otras herramientas que no sean estas dos, el RP y el Excel, la información que se genera en su planta. Sí, pues ahí curiosamente justo el punto que comentas, ¿no? Decir, oye, ¿qué es para mí el tiempo real, ¿no? Que puede ser un día, puede ser un turno y te puede valer según tu negocio. Nos pasa curiosamente, pues la gente que igual le vale ese día, entonces los informes los tiene una semana retrasados, no al día. Es decir, tiene la capacidad, probablemente como que hay siempre entre el RP y su día a día un salto, ¿no? De escala de tiempo. Y a este respecto, ¿qué retos ves tú en la recolección de datos de las plantas, ¿no? Porque ya comentabas un poco es eso, pues el dedicar 100% el tiempo extra que tienes, que no es productivo, para hacer recogida y no análisis. ¿Qué retos ves aquí en la recolección de los datos? Hombre, yo más que retos, yo diría oportunidades, ¿no? Ahora mismo nosotros en nuestra planta de Iberconsa ISP, aquí en Bouzas, estamos en plena implantación de un mes, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco los sistemas MES desde hace muchos años, desde la implantación, desde que yo trabajaba, perdón, en la industria del automóvil. Entonces, lo que he visto es una evolución, ¿no? Es decir, ahora mismo, por un ejemplo, para que todo el mundo nos pueda entender, si cualquiera de nosotros estamos lanzando una impresión o haciendo una fotocopia y se nos atasca el papel, pues ya la propia máquina te dice, oye, te has atascado el papel aquí, abre la puerta derecha, tira no sé qué. Bueno, pues eso es porque las máquinas ya se miden a sí mismas. Tienen sensores, tienen electrónica que permiten diagnosticar el modo de fallo. Y hace años, pues esto era bastante impensable, ¿no? Las máquinas de no hace tantos años, pues en un sistema de digitalización, pues podías ver poco más allá de que estaban paradas o encendidas trabajando, ¿no? Y ahora mismo la cantidad de alarmas que son capaces de registrar y de autodiagnosticar el fallo es muy potente. Por tanto, todos tus paretos a la hora de decir, oye, ¿por qué tengo ineficiencia? Por averías, ¿vale? ¿En qué máquina tengo más avería? En esta. ¿Y cuál es la primera causa? Te lo está diciendo la propia máquina. No está dependiendo de la subjetividad de una persona que anote o no el dato o que acierte o no en el análisis de la avería. Es la propia máquina quien se para, sabe que está parada, sabe qué alarma tiene y la registra en un sistema. Por tanto, eso da un gran valor pues, a los equipos de mantenimiento, a los equipos de mejora de la planta, pues para intentar priorizar aquellas cosas que más daño nos están haciendo. Entonces, bueno, pues el reto es, como en todos los proyectos, ser sistemático, analizar qué tienes en tu proceso, qué te aporta valor, qué quieres realmente medir, ¿no? Porque sensórica se puede poner, pero medir el nivel de ozono en el aire de tu planta, pues habrá alguien que le interese, a nosotros particularmente no. Entonces se puede medir muchas cosas, por tanto es saber qué quiero medir, para qué quiero medirlo. Y a partir de ahí creo que en la situación actual de la tecnología pues nos permite tener mucha información, ¿vale? Y quizás el reto es saber, como decía antes, qué parte de esa información realmente necesito para tener buena información y que guíe nuestras decisiones. O sea que yo creo en ese sentido todas estas herramientas están mucho más consolidadas y también todas nuestras máquinas en las diferentes industrias tienen mucha más captación de datos y eso pues nos da una fuente de información muy muy valiosa. Sí, tal cual, es lo que dices, ¿no? El hecho de que al final ahora las máquinas modernas y tal tienen un montón de datos. Además, muchas veces también nos encontramos que los clientes, pues eso, en Excel son un montón de sistemas, hay muchísimos datos, no hace falta siempre plantear proyectos de sensorización porque muchas cosas ya se tienen. Y creemos también que unos puntos importantes, o creo personalmente, es a la hora de plantearte la recogida de datos, un sistema MES o lo que sea, es pensar en qué preguntas quieres responder o qué tipo de preguntas quieres responder y pensar, aunque luego te puedas equivocar, qué datos crees que te hacen falta e ir a por ellos y no coger todos los datos porque al final eso pues tiene un coste, ¿no? El recogerlos, igual te pierdes analizando datos que al final el impacto en tu productividad o no quieres mejorar no es para nada. Y de hecho en esta línea, pues a la pregunta, ¿no? ¿Qué retos ves? Ya subiéndonos a la parte de análisis de datos, porque creemos que hoy en día se puede hablar, ¿no? Del retorno de la inversión de un dato, un poco lo que decías antes, entendiendo pues cuánto te cuesta obtener los datos, sea pues tiempo de operario, coste de un determinado software, frente al retorno que le sacas
al analizarlos. Y de hecho, un poco lo comentaba antes, nos encontramos estas empresas bueno, justo es que lo decías tal cual, se dedican el tiempo a recoger, tienen un montón de datos, gente rellenando formularios, pero todo ese tiempo después no son capaces de analizarlo, con lo cual están gastando con un retorno pues muy bajito, ¿no? Al final es bueno, pues un análisis de costes a mayores. Entonces, ¿qué retos ves respecto al análisis? ¿Has sufrido algo tú personalmente en este aspecto, alguna experiencia? Sufrir siempre se sufre. Hombre, en cuanto a retorno, yo creo que es fácil de pensar. Es decir, si alguna de las personas que pueda estar viendo este vídeo pues piensa que es responsable o gestor de un equipo de 20, 30 personas, 40, 50, 100, 200, tantas y 500 personas, si se hace la pregunta, si yo no tengo un control en tiempo real de lo que está pasando, ¿cuántos icebergs hay flotando en el océano por el que estoy navegando y que no veo? Yo diría que muchos. Es decir, cuando usamos la palabra Gemba, ¿no? De voy ahí donde pasan las cosas y veo qué cosas están pasando, yo acabo de venir ahora de hacer unos paseos rutinarios por la planta, pues siempre encuentras algo que te sorprende y te llama la atención, ¿no? El tema es que cuando lo ves haciendo esos paseos Gemba de forma puntual, pero después no puedes medir, hacer un tracking de si la acción que has tomado va a resolver esos problemas que has visto, pues genera también cierta incertidumbre. Es decir, cuando mencionamos ese número de operarios o de actividades, no solamente control de manera directa, dice, es fácil que esté desperdiciando un 5, un 10%, un 15% de ciertos recursos simplemente porque no sé cuánto estoy gastando, cómo se está gestionando. Pues yo diría que sí. Entonces, si sobre ese capítulo de lo que sería la cuenta de resultados de cada una de las plantas, pues alguien piensa que potencialmente de forma realista se puede mejorar en algunos capítulos fácilmente un 10%, yo creo que sin duda, un 15, un 20, simplemente por la mejora en el control o por tener un control más online, pues creo que cada uno puede calcular su retorno. Sí, pero realmente es eso, también está saber el retorno del dato, pero también está vale, ¿cuánto te cuesta no tener ningún dato o no ver absolutamente nada, ¿no? Que es un poco lo que comentabas. Y eso, ¿cuál sería para ti unos principales retos a los que se enfrentan los directores industriales a la hora de realizar estos análisis o dedicar tiempo? ¿Es más un tema de formación, de herramientas? ¿Cuál es un poco dónde crees que está ahí la dificultad? Hombre, en un proyecto de digitalización, creo que el reto es primero que la organización en su conjunto lo entienda. Yo tengo la fortuna de haberme incorporado hace poco al grupo de Iberconsa y que este grupo entienda y esté en el camino pues, de la excelencia y de la mejora. De hecho, pues de la mano o casi simultáneamente, pues este proyecto de digitalización, pues estamos bautizando pues, nuestro sistema IMS, Iberconsa Management System. Es decir, es la intención de la compañía de, sobre todo bueno que hay, pues seguir una búsqueda de la excelencia y de la mejora continua. Y pues se plantea que la digitalización no es un fin, pero es una herramienta que nos va a ayudar a esto. Entonces, el reto, pues que las organizaciones entiendan que en su conjunto la digitalización, la mejora de la información, la tecnificación de los procesos, pues no es opcional, es algo, yo diría, casi necesario para la supervivencia a largo plazo. Una vez que está entendido, pues poner los recursos necesarios para hacer que pase de una forma eficiente. Es decir, nuestro proyecto de digitalización pues nos está requiriendo horas e inversión, pero es algo que sabemos que al fin y al cabo es eso, inversión, no es un gasto. Sabemos que va a tener un retorno y que en sí mismo ya en el propio proceso de aprendizaje y de elaboración del proyecto pues ya estamos teniendo retorno, pues estamos aprendiendo muchas cosas en nuestro proceso, porque al pensar qué es lo que tienes que medir, cómo tienes la información hoy en día, pues te encuentras cosas que a veces desconocías de tu propio proceso, ¿vale? Entonces, el reto es eso, entender como organización qué es necesario y después ser capaces dentro de pues, agendas exigentes como las que pueden tener pues, los equipos operativos de las plantas, pues establecer una agenda y unos recursos para garantizar que el proyecto pasa de una forma adecuada y que no genera frustración, ¿no? Porque estos proyectos pues, requieren un análisis adecuado antes de empezarlo para estar seguros que el resultado es el que esperamos y que además vamos a alcanzarlo de una forma satisfactoria.
Y ahí tenéis, porque a veces lo que nos ocurre también es que se dice, bueno, además me quedo con la frase, la digitalización es un medio, no un fin, que eso, bueno, está muy bien, totalmente de acuerdo. Creo que alguna gente vende como si fuera o te digitalizas o mueres y realmente hay que ver para qué lo vas a usar y cuáles son tus propios objetivos y que esté alineado con ellos. Pero un poco se exige, ¿no? Quizá más porque es eso, si la dirección, en vuestro caso, que si me dices que la tiene ya la mentalidad, no hay problema, pero hay gente que el director industrial, el director de planta, tiene la mentalidad, quiere hacerlo, ve la necesidad, pero se encuentra con un tope, que es la dirección, que no lo ven o que le exigen, oye, ¿cuál va a ser el retorno a la inversión? Y como tú dices, no, a veces no es claro, hay mucho intangible, sabes que va a existir, pero hasta que lo trabajas, empiezas a recolectar es complicado, ¿no? ¿Cómo podrías o qué consejo darías para intentar paliar eso, ¿no? ¿Cómo vendes en interno este tipo de proyectos? Hombre, cada organización es un mundo. Yo creo que hoy en día, en la sociedad que nos rodea, yo creo que afortunadamente cada vez queda menos escépticos. Otra cosa es que las prioridades de las organizaciones puedan ser diferentes, los recursos para abarcar un proyecto de este tipo pues no estén a lo mejor presentes en todo momento y haya que priorizarlo o meterlo dentro de un calendario estratégico de la organización, a lo mejor a varios años vista. Pero yo creo que en la sociedad en la que estamos, donde bueno, todos estamos digitalizados, es decir, todo el mundo tiene un día un smartphone y con un smartphone de lo más sencillo, hoy en día hacemos cosas que hace 5 años con un ordenador nos hubiesen parecido increíbles, ¿no? Entonces, la digitalización nos rodea. Por tanto, eso hace que creo que el número de escépticos cada vez sea menor. Y en cuanto al retorno, no sé, yo tiendo a pensar, porque eso me genera energía positiva en mi trabajo, que todo aquello que no has analizado tiene capacidad de mejora. Lo que has analizado también, obviamente, pero aquello que no se ha analizado en detalle tiene una capacidad de mejora. Entonces, si, como decía antes, cada uno coge los diferentes epígrafes de su cuenta de resultados y la parte de productividad, de logística, etcétera, pues dice, oye, ¿es razonable pensar que voy a tener un retorno de un 10 o un 15% por una mejora en el control? Yo creo que en muchos capítulos, desde luego, lo es. Entonces, en una planta como la nuestra, en un grupo como el nuestro, pues es un proyecto que digamos, se autopaga y tiene un retorno muy corto. Es decir, algo tendrá el agua cuando lo bendice. Es decir, los sistemas MES, sistemas de digitalización, hay muchas empresas como la vuestra trabajando. Es un mercado en continua expansión y es porque hay clientes que han apostado en su momento por este tipo de soluciones, siguen apostando por ellas, lo hacen en una planta y a continuación van a la siguiente y a la siguiente. Y, hombre, organizaciones donde muy exigentes en los resultados y que son muy analíticas en los procesos en los que se meten, no implantarían este tipo de programas a nivel mundial como, digamos, un estándar organizativo en todas sus plantas de la misma forma, si no hubiesen visto un retorno en la primera, en la segunda, en la tercera en la que lo implementaron. O sea que, digamos, digitalización ya está, nos rodea, hay mucha gente haciéndolo y, bueno, pues aquel que tenga duda, que mide su cuenta de resultados, piense un 10%, un 15%, ¿vale? Y si no, que a lo mejor que haga un salto de fe y empiece monitorizando algo pequeñito, que le haga daño a un coste razonable y vea si le da retorno o no y verá que probablemente sí. Sí, sí, nosotros de hecho nos pasa que es eso, clientes que planteamos pues, el proyecto de monitorización, los objetivos, visualización, y al terminar el proyecto que han encontrado beneficios o cosas en cosas como comunicación, evitar pérdidas de tiempo, de llamadas, de ir pasando por la fábrica a buscar a nadie y demás, que en su momento ni siquiera nosotros mismos teníamos en el pitch comercial, ¿vale? Cosas que van descubriendo, como tú dices, con la propia experiencia. Y claro, que si lo bajas eso a los tiempos, medir y demás, te sale. Entonces, bueno, ya que mencionas el mes, bueno, nosotros no somos exactamente un mes, aunque es cierto que tenemos algunos módulos, digamos, que pueden aplicar como mes, y hay clientes que nos utilizan como un mes sencillo y más ágil, sino que nuestro es un poquito más transversal, el poder recoger datos desde el nivel bajo hasta el RP o datos financieros o mezclar diferentes fuentes de datos para dar una visualización y una analítica. La respuesta que siempre encontramos cuando vamos a hablar con posibles clientes, no, es que ya tengo un mes, pero nos encontramos con clientes que tienen ese mes, pero lo que se han encontrado es con una gran incapacidad de, por ejemplo, obtener informes de una forma flexible o que les sea visual o que incluso en algunos casos que esté en tiempo real.
o que en cuanto necesitan cruzarlo con algún tipo de dato, que yo que sé, pues lotes de compra o otro tipo de dato que no está metido, o datos manuales, eh, pues se encuentran con un tope y terminan acudiendo al Excel o pasando por caja del desarrollador del mes o de una consultora o lo que sea. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te has encontrado con este tipo de dificultades? Hombre, efectivamente, ninguna herramienta es perfecta y, bueno, pues todos los sistemas tienen sus limitaciones. Antes hablábamos de si el Excel, el RP, pues el RP hace lo que se espera de un RP, el Excel vale para lo que es el Excel y un mes pues también tienen sus reglas, ¿no? Bueno, pues efectivamente las herramientas pueden ser complementarias. Es decir, nosotros hemos empezado por un mes porque es algo, digamos, integral, ¿no? Y parece que unifica pues nuestra capa de RP con la actividad de la planta e insisto, pues hace la información mucho más inmediata y más visible, pues desde los jefes de línea, a los operarios, a responsables de producción, a todo el mundo y nos permite pues ser mucho más ágiles en el análisis de la información, pero bueno, nuestro camino de digitalización acaba de empezar y bueno, pues todo tiene sus posibilidades de mejora. Dentro de un año estaremos en una posición diferente a la de ahora y veremos si lo que tenemos nos satisface y probablemente pues seguiremos aplicando otro tipo de herramientas que quizás pues a lo mejor sean más específicas, más exclusivas para tratar algo puntual o tratar algo que ya tenemos de otra forma. Entonces, herramientas hay muchas, yo creo que no se trata de cerrarse en unas o en otras, se trata No, para nada. sobre todo en un mundo que está en constante evolución, pues ver qué hay en el mercado y bueno, pues entender qué hay en ese mercado tecnológico que realmente te pueda aportar valor. Sí, nosotros de hecho, yo creo que la tendencia va justo ahí, ¿no? Es igual que sacabas tú el tema de que ahora tenemos un smartphone. En el smartphone tú al final tienes una aplicación casi para cada cosa, ¿no? Que tengo, pues eso, que es las redes sociales, el LinkedIn, no sé qué, hay cosas que hacen igual, cosas parecidas, pero que son muy buenas o te son muy útiles en algo concreto. Entonces, a veces, no sé, algunos sistemas MES de mensajes se han convertido como un super monstruo que hace muchas cosas, pero en las cosas que son realmente necesarias para ti, no es del todo bueno. Entonces te apoyas en otras aplicaciones que, como tú dices, complementan eso que tienes. No, vamos, mi intención no es criticar los MES, de hecho, tío, de muchos clientes que lo tienen, pero es un poco comentar contigo los problemas y lo que tú decías, la complementariedad, no solo con nuestra herramienta, sino con otras muchas herramientas, al final, de todo lo que te ofrece, bueno, el mes que utilizáis solo tiene pues 20 o 30 menús diferentes o 20.000 módulos, de todo eso que te ofrece, que sea bueno, al final, en lo que tú necesitas y lo que es importante, ¿no? Para tu fabricación y para tu día a Uh día, -huh. ¿no? Que al final es lo que el análisis yo creo que hay que hacer a la hora de comprar cualquier tipo de producto, ver en qué te resuelve a ti, ¿no? Aunque haga 20 cosas más, que en lo que a ti te resuelve sea bueno y si no, pues oye, ¿es bueno del 80%? Pues si no, me lo complemento con otra herramienta y tampoco no tener miedo a tener varias herramientas y luego eres precisamente capaz de juntarla toda esta información y que te sea también operativo, claro. Yo, el único comentario que hay en ese sentido, y estando totalmente de acuerdo, y quizás, pues bueno, es un poco cuando antes mencionamos las diferencias en el sector de automoción y de alimentación, es que quizás por más años de experiencia, pues la automoción tiene como estándares más estrictos o los departamentos de IT pues han estado más involucrados en todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Y a veces, digamos, pues las empresas de alimentación pues es un sector más atomizado, ¿no? Es decir, en automoción te encuentras grandes monstruos como fabricantes finales, grandes monstruos como fabricantes de componentes, pero son en general empresas de una gran entidad, ¿no? En la alimentación, las grandes empresas de alimentación en muchos casos serían pequeñas o medianas empresas en el sector de la automoción porque es un sector que se ha concentrado mucho más. Y entonces, y con menos experiencia quizás en estos campos tecnológicos. Entonces, bueno, yo creo que es vital pues también que estas empresas del sector de alimentación tengan un departamento de sistemas. Antes mencionamos la importancia del director industrial, del director de operaciones, digamos, como ese cliente del dato que lo necesita para mejorar las operaciones. Claro, es un rol clave, pero un director de operaciones, un director industrial no tiene por qué ser una eminencia o estar al último nivel en todos los desarrollos tecnológicos que hay. Por tanto, que haya en las empresas de alimentación, digamos, partners tecnológicos, es decir, directores
de sistemas que tengan esa visión de qué hace cada una de las capas de la información, con qué lo gestiono, oye, cómo gestiono un PDF, cómo gestiono una escala, qué es un mes, qué es un RP, cuál es la diferencia entre lo que debe hacer uno y otro, qué softwares hay en el mercado que puedan complementar las necesidades de nuestra organización. Pues es absolutamente clave, y que tengan esa visión de ser capaces de trabajar con diferentes herramientas de una forma integradora sin generar después ruido entre las diferentes herramientas. Totalmente. Bueno, aquí la batalla que debería ser colaborativa de IT, operaciones y fábrica, creo que eso da para otra charla entera. Volviendo un poco a los datos y a la planta, en tu experiencia, ¿cómo influye el acercar los datos a la planta, el compartir, ¿no? Normalmente, de hecho, se ve, yo que sé, típicas herramientas de business intelligence o de análisis, siempre están muy enfocadas a los managers, pero en nuestra experiencia lo que vemos es que es fundamental hacer transparente esos datos hacia la planta, y si lo pueden visualizar mientras están trabajando los operarios, mejor que mejor. En tu experiencia, ¿cómo ayuda esto? ¿Cómo mejora? Bueno, si compartes la opinión que tenemos nosotros. Hombre, está claro, a la gente en general le gusta saber lo que le pasa en su entorno, ¿no? Es decir, ir a un puesto de trabajo sin saber si estás yendo bien o mal en el equipo en el que juegas, ¿no? Tú trabajas en una línea, en una fábrica, y no saber si tu trabajo está yendo bien, si la situación es mejor o peor que la del mes pasado, no saber lo que va a pasar dentro de unos días, no saber qué le pasó al turno de la mañana y te encuentras una avería, un pequeño caos en tu puesto de trabajo. Pues bueno, pues entiendo que eso en general a la gente no le gusta. A la gente, creo que en su mayor parte pues le gusta entender en qué entorno está trabajando y si está haciendo las cosas bien o mal, y en qué puede colaborar a nivel de cualquier tipo de operario. Y a nivel de jefes de línea, jefes de turno, de cualquier persona que está encargada de una supervisión, pues obviamente le ayuda muchísimo, ¿no? Porque a veces si no tienes esta herramienta que te permite tener una visión global, pues hay una avería, un problema, un fuego puntual en un sitio, te metes en una línea, te enfrascas, estás 2 o 3 horas resolviendo ese problema, y cuando sales te das cuenta que había problemas incluso mayores en otras zonas, que mientras has estado resolviendo ese problema no te has percatado de ellos, y Claro. ha hecho que el día sea un auténtico desastre. Entonces, bueno, pues tener este tipo de herramientas te permite una forma rápida de decir, oye, mira, tengo 5 problemas. Ojalá no tuviera ninguno, pero la realidad es que tengo 5. El mayor es este, a continuación este, tal, pero soy conocedor de que hay 5. No me meto en el primero que me encuentro dando un paseo entre 2 líneas, me meto ahí, y mientras tanto otras 3, insisto, están teniendo un problema incluso mayor. Entonces ayuda mucho pues a tomar las decisiones que tocan en ese momento, ¿no? Y además pues ayuda desde el punto de vista de comunicación y priorización, no solamente la persona que está tomando las decisiones digamos, en el campo de batalla, sino pues a lo mejor de su responsable, que en ese momento está en una reunión y está viendo que efectivamente hay 5 fuegos, sabe que tiene un único supervisor, por tanto puede entender que si está resolviendo uno, hay otros 4 que no se están atendiendo. Puede Muy buen punto ese. genera ese propio mecanismo de escalado, ¿no? O algo está pasando, me tengo que salir de la reunión, me acerco y permite que se tome control antes de las situaciones. Sí, aquí en ese aspecto, por ejemplo, nos dicen nuestros clientes que el operario o la persona que está en una zona vea lo que pasa en otras de forma fácil ayuda, porque, por ejemplo, si tienen, yo que sé, la hora del bocadillo, pues igual dice, hay un problema en la parte anterior de la cadena que está impidiendo que me llegue, yo ya sé, y me puedo adelanto el bocadillo, y puedo, bueno, ayudar al final a la producción, ¿no? Eso es un muy buen punto. Y bueno, ya para acabar, si le pudieras dar ese consejo, libro, recurso que te hubiera gustado que te diesen a ti hace años, a la persona que nos está viendo o escuchando, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías? Bueno, pues lo que diría es que el camino hay que empezarlo. Es decir, muchas veces en esto surgen dudas, ¿no? Es realmente un proyecto de este tipo, pues es complejo, ¿no? Y a veces cuando lo inicias piensas la cantidad de hitos por los que tienes que pasar. Yo he tenido pues la suerte en el pasado de implantar un RP en su conjunto, una fábrica pues de un tamaño considerable, con unos estándares de una multinacional muy complejos, y sabíamos que no había vuelta atrás. Había un día, parábamos un jueves la fábrica para hacer un inventario, meter todo en el sistema,
y el lunes teníamos que estar sirviendo casi just in time a alguno de nuestros clientes y sabíamos que con el RP que estábamos implantando o funcionaba o no funcionaba, o realmente era para el cliente, porque no vamos a poder ni albaranar, ni poder sacar etiquetas, ni hacer un montón de procesos habituales que son los que te permiten pues, oye, terminar un producto y poderlo expedir. Entonces, cuando te enfrentas a este tipo de cosas, dices, es que realmente, ¿para qué nos metemos en esto? ¿No? Al final te das cuenta que pasado el proceso aprendes un montón de los procesos, haciendo todos estos proyectos, pues conoces mucho mejor la fábrica y cómo se gestiona. Y bueno, pues como todos los proyectos, si están bien pensados y hay un seguimiento adecuado, pues acaban teniendo éxito. O sea que yo creo que el que tenga dudas, pues insisto, que piense en un proyecto a lo mejor quizás más modesto, en un área concreta. Nosotros siempre trabajamos con áreas piloto, que lo pruebe, que se teste a sí mismo y a su equipo como responsable y sin duda si está bien pensado pues verá beneficios y eso animará sin duda pues a extender ese desarrollo pues a otras líneas, a otros procesos y continuar ese camino de mejora que es absolutamente imprescindible. Es decir, a las personas que están en responsabilidad de gestión pues no se les paga o podría entender que no son pagados por venir a gestionar el día a día y hacer que el de hoy sea un poquito mejor que el de ayer. Se trata de normalmente pues aplicar mejoras que sean significativas y esas mejoras pues solamente pasan si los procesos se mejoran y la captura de datos pues no deja de ser un proceso que mejorar porque en sí mismo te da muchos beneficios sobre otro tipo de procesos que tienes en la planta. Pues José Miguel, oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración y nada, seguimos en contacto. Pues gracias a vosotros, Víctor, y mucha suerte. Un saludo. Vale.